Tengo 71 años y he vivido solo desde que Eloísa, mi esposa, murió. La casa que una vez estuvo llena de risas y vida, ahora parece vacía, la misma casa donde criamos a nuestros 3 hijos, Gael, Iker y Nicolás. Aquella casa en la colonia Morelos, en la que pasamos tantos momentos juntos, ahora está marcada por el silencio. Recuerdo que Eloísa siempre decía que el silencio podía ser el peor de los ruidos. Lo decía cuando nuestros hijos no paraban de correr por la casa, cuando la televisión estaba a todo volumen, cuando las voces se alzaban entre risas y discusiones. Pero ahora el silencio me aplasta. El mismo que antes me hubiera dado paz, ahora me atormenta. La rutina me ha ayudado a sobrellevar los días, pero el peso de la soledad es cada vez más difícil de llevar. Cada mañana me levanto a las 6, me lavo la cara con agua fría, como siempre lo hacía Eloísa. Ese pequeño ritual me conecta con ella, aunque no sé si me consuela o me hace sentir más vacío. Después pongo el café en la estufa, ese café que ella siempre preparaba para que lo tomáramos juntos mientras nos contábamos cómo había ido el día. Ahora solo escucho el ruido del agua hirviendo y el aroma del café llenando la cocina vacía. Han pasado 5 años desde que Eloísa se fue, 5 años en los que la casa, aunque me recibe cada vez, no deja de parecerme ajena. Mis hijos ya no viven aquí, se mudaron, hicieron sus vidas, tienen sus propios hogares, sus familias. La rutina de mis días se vuelve más solitaria con el paso del tiempo. Gael el mayor vino a visitarme hace poco, pero solo fue un par de horas, y después regresó a su familia. Iker, el segundo, siempre está ocupado con su trabajo y sus responsabilidades, y Nicolás, el menor, casi nunca tiene tiempo. El tiempo y las circunstancias los han ido alejando, no de mí, pero sí de la casa que alguna vez fue nuestro hogar, la casa que ellos crecieron. Me siento como un espectador en mi propia vida, esperando pero no esperando nada. Solo sigo el curso de los días como puedo, haciendo lo que siempre hacía, cuidar de la casa, preparar mis propios alimentos, hacer las cosas que son necesarias, pero que ya no tienen la misma importancia que antes. Sin embargo, hoy es diferente, hoy algo va a cambiar. Era un martes como cualquier otro cuando escuché un motor de diésel fuerte estacionándose frente a la casa. Pensé que era Gael, que siempre venía de vez en cuando a saludarme, o quizás a tomar un café rápido. A veces me decía que iba a pasar a recoger algo, pero nunca se quedaba mucho tiempo. No me molestaba. Yo entendía que tenía su vida, que tenía su familia, que sus compromisos eran muchos, pero cuando me asomé por la ventana de la sala y vi la camioneta blanca de Gael, mi corazón dio un pequeño brinco. Era una camioneta nueva, doble cabina, de esas grandes, que compró hace poco. La veía con cierta admiración, pero también con una ligera tristeza, sabiendo que ya no había necesidad de tenerla en la familia. Nuestros hijos ya no vivían aquí, no había más carreras en la casa, ni motivos para una camioneta de ese tamaño. Pero bueno, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Abrí la puerta esperando verlo solo a él, tal vez para un café, pero cuando la puerta se abrió, me sorprendí al ver a los 3, Gael, Iker, Nicolás y Jimena, la esposa de Gael. Todos estaban allí, no sabía si debía alegrarme o preocuparme. Ninguno de ellos se mostró especialmente cálido. Gael fue el primero en entrar, sin decirme buenos días. Su expresión era seria, casi ausente. Vinimos por unas cosas, dijo, sin mirarme a los ojos. El vacío que sentí en ese momento fue indescriptible. En la entrada Jimena estaba parada, con los brazos cruzados, observando todo con una expresión que no entendí en ese momento, pero que ahora sé que reflejaba incomodidad, como si la situación fuera más difícil de lo que parecía. Nicolás, el más joven, apenas levantó la cabeza de su celular y no dijo palabra. Vi como Gael e Iker comenzaron a mover cosas de la sala, sacando el sofá que Eloísa había mandado a tapizar hacía años, un sofá que había sido parte de nuestras noches viendo televisión. Yo me quedé parado, sin comprender del todo qué estaba pasando. Solo vi cómo se lo llevaban, casi sin interés. ¿Qué están haciendo?, les pregunté, tratando de comprender si todo esto tenía algún sentido. Gael me miró, como si lo que estaba pasando fuera lo más normal del mundo, y me dijo que se mudaban a una casa nueva, que necesitaban los muebles porque ya no los usaba. Me sorprendió la frialdad de sus palabras. No hubo empatía, ni compasión, solo una simple explicación de lo que estaban haciendo. ¿Qué?, dije sintiéndome pequeño, casi invisible en esa conversación. Lo que siguió me dejó en shock. Se llevaron la mesa del comedor, la que habíamos heredado de los papás de Eloísa, la mesa que había sido parte de tantas cenas familiares. 6 sillas las cargaron rápidamente, como si tuvieran prisa. Después la televisión de la sala, y por último el refrigerador, el que había estado con nosotros desde siempre. Voy a traer uno más pequeño para ti, me dijo Gael, como si mi opinión no importara. Este es demasiado grande para ti solo. En ese momento las palabras de Jimena, que estaban dirigidas a todos, me atravesaron como un cuchillo.
La casa nueva es pequeña, necesitamos aprovechar bien el espacio. Ya estás grande para tantas cosas. Puedes quedarte cuidando la casa. Con tu pensión alcanza para los servicios y la comida. Así es mejor para todos. No supe qué decir. Fue como si me estuvieran despojando de todo lo que tenía. Todo lo que había sido parte de mi vida durante tantos años, ahora se desvanecía sin que pudiera hacer nada. Lo único que me quedaba era quedarme callado, mirando cómo se llevaban lo que quedaba de mi vida. Después de que hicieron 3 viajes y se llevaron todo, yo me quedé en esa casa vacía. La sala ya no tenía muebles, el comedor estaba sin su mesa, y la cocina, que solía ser el corazón de la casa, solo tenía un anafre viejo y 2 cazuelas despicadas que ni siquiera se podían usar. La casa ya no era más que un contenedor vacío de recuerdos. Me senté en la única silla que quedaba, una de esas de plástico que usábamos en el patio. Sentí cómo me consumía la soledad. Todo lo que me había sido familiar se fue en silencio. Los recuerdos estaban todavía presentes, pero ahora se sentían como fantasmas. Iker me dejó 500 pesos sobre la barra, como si eso fuera suficiente para llenar el vacío que había dejado en mí. Es para que compres lo básico mientras te organizas, dijo Iker, dándome una palmada en el hombro antes de irse. Apenas si pude articular un gracias. Nicolás ni siquiera se despidió. Estaba ocupado en su celular, como si nada de lo que estaba sucediendo fuera relevante. Gael, el último en irse, me miró brevemente, pero no dijo nada. Solo movió la cabeza en señal de desaprobación o incomodidad, y luego cerró la puerta con un sonido seco. Escuché el motor de la camioneta alejarse, y con ello el último vestigio de lo que alguna vez fue mi vida familiar. El silencio que siguió fue aún más fuerte, como un eco que no podía callar. Me levanté de la silla y caminé por la casa. El suelo de la sala aún tenía las marcas del sofá que había estado allí durante años. Las paredes, vacías de los cuadros que solían adornarlas, mostraban los hoyos que dejaron. El espacio donde estaba el refrigerador estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. La casa ya no se sentía como un hogar. Me dirigí a mi recámara, donde aún quedaba mi cama y mis cosas personales. Era lo único que no se habían llevado. Me senté en la cama, completamente perdido, sin saber qué hacer. Las horas pasaron lentamente. No tenía hambre, pero sabía que debía comer. Fui a la cocina y prendí el anafre para calentar agua. No tenía café, se lo habían llevado también. Busqué en las alacenas vacías y solo encontré una bolsa de arroz a medio usar y una lata de frijoles. Calenté los frijoles en la cazuela, los comí de pie, con una cuchara de peltre. El sabor era frío y metálico, como todo en ese momento. Me lo terminé porque no podía quedarme sin comer, pero no sentí satisfacción, solo un vacío más profundo. Después de la visita de mis hijos, la casa quedó vacía, vacía no solo de muebles, sino de vida. El único sonido que escuchaba era el crujir del viento que entraba por las ventanas, o el ruido lejano de los camiones en la calle. Ya no había risas, ni conversaciones, ni incluso los pequeños ruidos familiares que solían llenar el aire. Ahora todo era un vacío que me aplastaba. Pasaron días y los muebles no regresaron. No es que los esperara, pero había una parte de mí que seguía esperando algún tipo de gesto, algo que me dijera que no todo estaba perdido, pero eso nunca llegó. Lo único que quedaba era mi rutina: levantarme a las 6, hacer café, sentarme a tomarlo, luego darme una vuelta por la casa vacía. Era lo que hacía cada mañana, no porque lo disfrutara, sino porque me mantenía en marcha, aunque fuera un poco. Mi vida había quedado detenida en el mismo lugar donde se había quedado la casa. Todo lo que había sido mi vida familiar se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora solo quedaba la casa, mi pensión y el recuerdo de mi vida con Eloísa. No tenía nada en la casa y ya nada me interesaba. Sentía una desconexión total con el espacio. No me gustaba pasar mucho tiempo en la sala vacía y no quería quedarme mirando las paredes por horas. La cocina estaba igual, solo un par de cazuelas deshechas y un anafre viejo, pero lo que más me dolía era ver la mesa del comedor vacía, esa mesa que Eloísa había hecho tan especial con sus toques, la mesa donde siempre nos sentábamos a comer, a charlar, a compartir. En los primeros días después de que se llevaron todo, sentí una tristeza profunda, pero también sentí un vacío más grande que cualquier dolor, como si una parte de mí se hubiera ido con ellos, como si la casa ya no fuera más mía. Me senté en la única silla que me quedaba, una de plástico barata, y me di cuenta de que no tenía nada que hacer, ni siquiera un lugar donde estar cómodo, pero tenía que comer, así que comí como podía, con lo que me quedaba, y solo pensaba en cómo seguiría todo. Me quedé con los 500 pesos que me dejaron Iker, y traté de hacer lo mejor con ellos. Fui a la tienda de la esquina, compré pan, huevos, leche, café, jabón, papel de baño, lo más básico. Con eso me alcanzaba para una semana si lo administraba bien. Don Refugio, el dueño de la tienda, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, porque no quería preocupar a nadie. Él ya sabía que algo no estaba bien, que mis hijos no venían tanto, pero no insistió. El regreso a la casa fue aún más triste. Guardé todo en la alacena, pero no pude evitar ver lo vacía que estaba la casa, como si todo lo que quedaba de mi vida se hubiera ido. No podía evitar sentirme solo sin propósito, pero tenía que seguir, tenía que continuar. Así que me senté de nuevo en la silla de plástico de la cocina y tomé mi café sin azúcar. Ni siquiera había comprado azúcar. La verdad no me importaba mucho. Me sentía cansado de todo. Cuando oscureció, encendí la luz
saqué del ropero. El polvo que había acumulado durante años me hizo pensar en cómo había dejado que el tiempo se fuera tan rápido, cómo los recuerdos de Eloísa habían quedado guardados, esperando, como yo, ser despertados. Pero ese día decidí que no podía dejar que la máquina siguiera en el olvido, al igual que no podía dejar que mi vida siguiera flotando en la tristeza y la inercia. Recordaba cómo Eloísa se sentaba en esa máquina durante horas, cosiendo con dedicación, creando algo a partir de retazos, arreglando vestidos, pantalones, cosiendo cortinas, siempre ocupada con sus manos, haciendo que la casa se llenara de pequeños detalles, esos detalles que ahora ya no estaban, pero que de alguna manera había aprendido a valorar de una forma mucho más profunda después de su partida. No sabía coser con mucha destreza, pero al menos podía intentar, así que empecé con lo más simple. Tomé un pantalón viejo, uno que ya no me quedaba bien, y empecé a cortar pedazos. Traté de hacer algo con las telas. Al principio las costuras fueron torpes, y el resultado fue nada más que un pedazo de tela desordenado. Pero no me importó. Lo que más me importaba era la sensación de estar haciendo algo con las manos, algo que me distrajera de la soledad que me rodeaba. La primera pieza que hice no fue nada especial, pero para mí fue un pequeño triunfo, una bolsa improvisada. Ni siquiera la consideraría buena, pero había algo en la forma en que tomaba las tijeras, en cómo tejía los hilos, que me dio una sensación extraña de paz. A medida que pasaban los días, las piezas comenzaron a tomar forma. Algunas de ellas eran un desastre, pero otras comenzaban a verse mejor. Usaba todo tipo de telas, restos de ropa vieja, pedazos que mis hijos dejaron atrás, y sin darme cuenta, la máquina de coser se convirtió en un refugio, un espacio donde podía desaparecer por horas y solo concentrarme en lo que estaba haciendo. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, me encontraba sentado frente a la máquina de coser, trabajando en una nueva pieza. Cosía y cosía, sin pensar mucho, pero con una satisfacción inexplicable. A medida que iba aprendiendo a manejar la máquina, mi confianza creció. Unos días cosía una bolsa, al siguiente una chaqueta y al otro un par de cojines. Había algo terapéutico en todo esto. De alguna forma, lo que hacía con mis manos parecía llenar el vacío de la casa. Había algo increíblemente reparador en el acto de coser. Cada puntada representaba una pequeña victoria sobre la tristeza. Al principio no entendía por qué me sentía tan conectado con la costura, pero con el tiempo comprendí que no solo estaba creando cosas con la tela, estaba recreando una parte de mí que se había perdido. La máquina de coser de Eloísa no solo cosía tela, cosía también los trozos rotos de mi vida. Cada pieza que terminaba representaba un pequeño paso hacia la recuperación. A medida que la costura se fue convirtiendo en mi refugio, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no pensaba tanto en la casa vacía, ni en la ausencia de mis hijos. Me di cuenta de que estaba creando algo más grande que cualquier cosa material. Estaba creando una nueva forma de ver mi vida, una forma de volver a encontrarme. A veces pensaba en Eloísa, en cómo ella habría sido tan paciente con sus proyectos, en cómo siempre encontraba algo para hacer, algo para ocupar su tiempo. El silencio de la casa ya no me pesaba tanto. Había aprendido a aceptar la soledad de otra manera. No era la misma soledad que me había aplastado los primeros días. Ahora era una soledad diferente, una soledad que me permitía encontrarme conmigo mismo, con mis recuerdos y con mis propios sueños. Cosía y pensaba que tal vez todo este tiempo había estado esperando hacer algo más con mi vida, algo que no fuera solo esperar que las cosas volvieran a ser como antes, pero no volvían y no volverían, y quizás no lo quería. Lo que me hizo darme cuenta de que todo esto era parte de un proceso más grande. Mis hijos ya no estaban, y aunque yo deseaba que regresaran, entendí que ya no dependía de ellos, dependía de mí, de cómo decidiera seguir adelante. Y ese día, mientras terminaba de coser una chaqueta vieja y la veía colgada en la pared, supe que había encontrado algo en lo que nunca había pensado, el poder de mis propias manos. A medida que pasaban las semanas, la casa comenzó a llenar su vacío de una forma inesperada. Las piezas que iba creando, aunque sencillas, parecían darle un propósito a cada rincón de esa casa desordenada. Los recuerdos de Eloísa comenzaron a transformarse en algo tangible a través de la costura. Esa máquina que antes solo representaba el paso del tiempo, ahora se había convertido en un puente entre mi pasado y mi presente. Había días en los que sentía que Eloísa estaba de alguna manera guiándome, como si cada puntada que daba me conectara un poco más con ella. Recordaba sus manos trabajando en la máquina, con la misma concentración y dedicación que yo había comenzado a poner en mis propios proyectos. Era como si de alguna forma la máquina de coser hubiera conservado un pedazo de ella, y al usarla yo pudiera traerla de vuelta, aunque solo fuera en mis recuerdos. Me encontraba cosiendo por horas,
y aunque las piezas que hacía no eran perfectas, no me importaba. Había algo profundamente satisfactorio en hacer algo con mis propias manos. La costura comenzó a ser no solo una distracción, sino también una forma de procesar mis pensamientos y sentimientos. Los días que antes parecían interminables se llenaban ahora de actividad, de propósito. Ya no sentía que estaba viviendo en una casa vacía. Estaba creando algo, incluso si no tenía claro qué era aún. Me gustaba pensar que Eloísa estaría orgullosa de lo que estaba haciendo. Ella siempre había sido tan hábil con las manos. Siempre había hecho cosas hermosas para nuestra casa y para los demás. Ahora yo estaba tomando su legado de alguna manera. Y aunque los días seguían siendo largos y la casa seguía vacía, ya no sentía que estaba solo. La costura se había convertido en mi compañía. A medida que pasaban las semanas, la casa comenzó a llenar su vacío de una forma inesperada. Las piezas que iba creando, aunque sencillas, parecían darle un propósito a cada rincón de esa casa desordenada. Los recuerdos de Eloísa comenzaron a transformarse en algo tangible a través de la costura. Esa máquina, que antes solo representaba el paso del tiempo, ahora se había convertido en un puente entre mi pasado y mi presente. Había días en los que sentía que Eloísa estaba de alguna manera guiándome, como si cada puntada que daba me conectara un poco más con ella. Recordaba sus manos trabajando en la máquina, con la misma concentración y dedicación que yo había comenzado a poner en mis propios proyectos. Era como si de alguna forma la máquina de coser hubiera conservado un pedazo de ella, y al usarla yo pudiera traerla de vuelta, aunque solo fuera en mis recuerdos. Me encontraba cosiendo por horas, y aunque las piezas que hacía no eran perfectas, no me importaba. Había algo profundamente satisfactorio en hacer algo con mis propias manos. La costura comenzó a ser no solo una distracción, sino también una forma de procesar mis pensamientos y sentimientos. Los días que antes parecían interminables, se llenaban ahora de actividad, de propósito. Ya no sentía que estaba viviendo en una casa vacía. Estaba creando algo, incluso si no tenía claro qué era aún. Me gustaba pensar que Eloísa estaría orgullosa de lo que estaba haciendo. Ella siempre había sido tan hábil con las manos. Siempre había hecho cosas hermosas para nuestra casa y para los demás. Ahora yo estaba tomando su legado de alguna manera. Y aunque los días seguían siendo largos y la casa seguía vacía, ya no sentía que estaba solo. La costura se había convertido en mi compañía. Un día, mientras trabajaba en una chaqueta que había comenzado a partir de un par de pantalones viejos, pensé en lo lejos que había llegado desde aquellos primeros días de soledad. La chaqueta que estaba creando, aunque no perfecta, representaba algo más que solo una prenda. Era una pieza que me conectaba con mi propia resiliencia, con el deseo de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y en ese momento supe que podía hacer algo más con todo esto. No sabía qué, pero sentí que había una oportunidad, algo que podía llevar más allá de la costura en casa. Quizás era hora de que estas piezas encontraran un propósito real. Quizás podía venderlas. No sabía cómo, pero en ese momento me di cuenta de que si quería continuar adelante, tenía que dejar que el trabajo que hacía con mis manos tuviera algún tipo de impacto en el mundo fuera de esa casa. Decidí que lo intentaría. Empecé a pensar en cómo podría darle un valor a lo que hacía, no solo para mí, sino también para los demás. Aunque no tenía experiencia en nada relacionado con negocios, el simple acto de crear, de hacer algo con mis manos, me había dado una nueva perspectiva. Era hora de llevarlo más allá. No sé cómo sucedió exactamente, pero el negocio de la costura empezó a tomar forma. Primero, a pequeña escala. Dante, el nieto de doña Matilde, me ayudó a vender algunas piezas. Al principio fue todo a través de su cuenta de Instagram, una plataforma que yo no conocía, pero que le explicaba con entusiasmo. Luego, empecé a recibir pequeños encargos. Algunas personas que querían algo único, algo hecho a mano. Y antes de darme cuenta, mi vida había cambiado. Mi taller se amplió. Ya no estaba trabajando solo. Empecé a enseñar a otras personas del barrio, como a las señoras mayores que, al igual que yo, habían quedado atrás, olvidadas. Empezaron a venir a mi casa y juntos formamos una pequeña comunidad, una red de apoyo. Las señoras traían sus propias máquinas de coser y yo les enseñaba lo que había aprendido. Les di trabajo y ellas, con su habilidad y experiencia, me dieron algo a cambio: el sentido de comunidad, de pertenencia. La costura, que había comenzado como una simple distracción, ahora era una forma de vida. Había transformado mi dolor en un negocio, había convertido la soledad en propósito. Lo que una vez fue vacío, ahora estaba lleno de algo nuevo, algo que nunca imaginé. La vida, aunque diferente, seguía adelante, y mientras miraba las piezas que creábamos juntos, entendí que la vida no siempre te da lo que esperas, pero te da lo que necesitas para seguir adelante. Lo único que tenía que hacer era tomarlo y seguir cosiendo. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha inspirado a ver la vida desde una nueva perspectiva, te invito a darle like, a suscribirte y a compartir este video con quienes más lo necesiten. Todos podemos encontrar fuerza y propósito, incluso en los momentos más oscuros. Cada pequeño paso cuenta y juntos podemos aprender, crecer y apoyarnos. Déjame un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia y recuerda, cada